Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Inbound Flow, el lugar donde fluyen las ideas sobre marketing, ventas y tecnología, y sobre todo donde encontrarás consejos de cómo crecer. Mi nombre es Julio Gómez y me acompaña, como siempre, mi compañero, amigo, socio Jorge Cortés. ¿Cómo estás? Hola, Jules. Contento, porque aparte venimos de una muy buena racha. Tenemos otra vez grandes invitados, invitadas. Entonces muy contento de que hoy nos vienen acompañando de HubSpot para hablar de algo buenísimo que es habilitación de ventas. Y pues bueno, no sé si... Sí, déjeme los presento, sobre todo porque es una mesa que ni Obama tiene, ¿no? Entonces, déjeme presento a Ale Medina. Ale Medina es líder en HubSpot para América Latina de cuentas corporativas. ¿Cómo estás, Ale? Julio, qué gusto estar acá, gracias por la invitación, pues muy feliz de estar acá con ustedes y que podamos hablar de ese tema tan interesante que es la habilitación de las ventas. Gracias. Y también está Andrea Forero. Andrea nos ayuda mucho con alianzas estratégicas y es una gerente de desarrollo de negocios y nos ha ayudado mucho, sobre todo aquí en CocoFact, en Inbound Flow, a entrar más a HubSpot. ¿Cómo estás hoy? Bien, Julio, Jorge, ¿cómo andan? Pues gracias nuevamente por la invitación. Yo feliz de estar acá, sacándole provecho a estas sesiones, a estos tiempos acá en México, así que gracias por la invitación. Y andaban de tour en México y les platicamos el tema que teníamos para ustedes el día de hoy. Es un tema bastante interesante porque yo considero que hay dos problemas que tienen las empresas en México o que comúnmente nos encontramos. Uno, y que ya lo hemos platicado aquí, es el trabajar en silos de datos. O sea, hoy nos estamos encontrando muchas empresas grandes corporativos, Ale nos contará aquí, que en su estructura, cuando empezaron a crecer, crecieron muy rápido o crecieron de una manera que en ese momento era acorde a procesos que ellos tenían. Y lo que ha pasado es que trabajan en silos de datos. Ese es un tema que ya hemos tocado. Y el otro tema, que es bien importante, es el tema de procesos. Y el tema de procesos hoy los vamos a ver en el tema comercial. Y por eso hablamos de habilitar la venta, de este proceso de habilitación de ventas. Y creo que platicábamos hace rato, y con esto quiero arrancar, procesos antes que tecnología. Siempre hay que ver el proceso para saber cómo lo vamos a montar en una tecnología. ¿Cómo lo ven ustedes desde HubSpot? ¿Lo ven igual? ¿Lo ven igual que nosotros como partners en un tema de implementación que primero tengo que tener el proceso y después la tecnología en donde voy a montar esto? ¿Cómo lo han visto desde HubSpot? Sí, realmente nosotros vemos exactamente eso. Creemos que si no existen los procesos es como si fuéramos a un aeropuerto y no tuviéramos un boleto todavía, ¿no? Como que no sabemos qué hacer. Entonces realmente vemos la necesidad y sobre todo la fortaleza de tener un establecimiento de los procesos y un entendimiento de los mismos para después ponerle la cereza al pastel, poner la tecnología que realmente nos ayude a habilitar y automatizar y optimizar todos estos procesos. Entonces realmente lo vemos así. Andrea, cuéntanos también tú un poquito porque creo que tú también has estado muy metida en el tema de procesos. Sí, y gracias, Ale, por pasarme la palabra, porque es muy importante y lo que hemos visto en este tour de México y sobre todo en cuentas grandes, ¿cierto? Cuentas grandes, estamos hablando de cuentas que pueden llegar a tener más de 500 empleados, 1,000, 2,000, 10,000 empleados, donde nosotros esperamos de forma consultiva poder llegar y encontrar ya para poder mostrarles en la solución cómo ven lo que hacen. Y cuando llegamos a estos nos damos cuenta que en realidad no tienen definidos los procesos. Hoy en día siguen con estos silos de información clásicos en cuadros, en tablas, donde esa habilitación de la venta se ve por un seguimiento manual. Y esto puede sonar curioso y hoy en día pueden decir las personas, pero ¿cómo así todavía lo siguen manejando de esta forma? La respuesta es sí, porque nosotros como seres humanos nos acostumbramos a algo y nos acostumbramos a que si así funciona y ya lo estoy haciendo bien, ¿para qué me incomodo hacerlo de una manera más eficiente? ¿Cierto? Y este tipo de procesos lo que buscamos es tener una habilitación a través de nuestros socios, a través de un modelo consultivo donde podamos entender muy bien modelos comerciales, cómo funciona un modelo de un proceso puntual en alguna organización y ahí vemos cuando son o servicios o productos que pueden cambiar, pero que definitivamente tienen una trayectoria que lleva primero a definir puntualmente qué pasa en cada paso de una venta tradicional en alguna organización. Oye, Andrea, y justo, ¿cuál es el riesgo que puede tener una empresa de querer adoptar una tecnología, un CRM, si no antes define ese tema de procesos o si no le da como esa importancia? Porque muchas veces
la decisión de adquirir tecnología, decir, vamos a implementar un nuevo CRM dentro de la empresa, y más esos elefantes enormes, como dices, de 500, de 1000 empleados, se toma no necesariamente desde el lugar de quién va a operar esa herramienta, sino dicen, ya necesitamos ponerlo. Pero a veces no tienen, no tienen algo tan tangible como para decir, me hace falta procesos, pero yo necesito que el proyecto empiece ya. ¿Cuál es el riesgo hoy de no tomar en cuenta esos procesos al momento de implementar una tecnología? El riesgo más alto y lo que siempre nosotros estamos mitigando es algo que llamamos adopción. La adopción en las compañías corren con un riesgo en el cual, si no tenemos un proceso claro y definido, en una implementación o en un proceso en el cual necesitamos que plasmemos lo que hacen en su día a día en nuestra solución, que es HubSpot, definitivamente van a encontrar que no les está funcionando, que no tienen la información, pero realmente es porque no la hemos nutrido nosotros con lo que se necesita. Entonces, ahí es un riesgo que el proceso fracase y que nosotros corramos el riesgo de que digan, es la herramienta la que no funciona, cuando en realidad nosotros, de una forma muy consultiva, retamos a los clientes a decirles, ¿cómo quieres que te lo implemente ya? Puedes tener ya, pero tú no me estás entregando el proceso. Dime cuál es el primer paso para prospectar. Dime después de la prospección qué pasa. Después de la prospección, ¿cuántos toques haces? Ok, ¿es un lead calificado o no es un lead calificado? Después de que es un lead calificado, ¿a quién se lo envías? Ah, no, yo descargo un reporte con eso y yo le digo a Julio, le digo a Alejandra cuáles son y les mando un papel, se los dejo en su mesa cada lunes y ellos tienen que gestionar eso. ¿Ok? Entonces, los riesgos que pueden llegar a tener es, ¿y qué pasa si Julio cuando descarga eso se va y llega una persona nueva? Ah, no, pues Alejandra está esperando que la persona nueva lo haga, ¿cierto? Pero vamos a correr con el riesgo que la data se pierda, se puede volver obsoleta, empezamos a tener errores humanos en términos de esa manipulación de la data y no podemos hacer una trazabilidad. Entonces, de los riesgos que te he mencionado, es si no tenemos estos puntos antes, nosotros no queremos correr con un cliente insatisfecho por no tener establecido este tipo de cosas. Y sobre todo, imagínale que ese tema de ser cliente insatisfecho también es un tema de, al fin y al cabo, no vamos a cumplir el objetivo. Porque el poner un tema de tecnología es para mejorar la eficiencia de los equipos, para tener mejores resultados, ¿no? Totalmente. De hecho, otro de los riesgos que yo veo, agregando a lo que dice André, es que se empieza a convertir como si fuera una carga operativa. Entonces, las personas que empiezan a adoptar no lo ven como eso que te va a cambiar en el día a día o te va a optimizar y te va a ayudar a vender más, que es al final por lo que están sentados allí, sino que empiezan a verlo como una carga operativa y casi que a dibujar el proceso en el día a día dentro de la herramienta. Entonces, realmente sí creo eso y ahí es donde llega la insatisfacción, que es lo que tú mencionas. Entonces, sí soy fiel creyente en lo que están diciendo de revisar ese proceso para evitar estos riesgos que estamos mencionando con Andrea y para evitar ese tema de insatisfacción que estás mencionando. Usuario final, ¿qué es lo que nos pasa a veces en ciertas implementaciones? Que el cuerpo directivo, C-level, son los que toman la decisión de cómo debería de ser el proceso. Nosotros siempre insistimos que el usuario final es el que debería también de validar ese proceso. Sin embargo, a veces, sobre todo en grandes empresas, y lo pregunto a ti, Ali, sobre todo porque llevas este tema de grandes empresas, a veces ese C-level o a veces ese directivo en grandes empresas es el que toma la decisión de cómo lo va a implementar. ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Qué les recomendarías a ese tipo de personas? Yo creo que la recomendación es involucrar y habilitar la participación de las personas que realmente están en el día a día ejecutando el proceso, porque son ellos los que están viendo cuáles son esos cuellos botella o cuáles son esas oportunidades que tenemos de optimización en el mismo, qué es lo que más carga les está llevando en un día a día. Entonces yo sí siento que darles la palabra a ellos y entender qué está pasando va a permitir que también desde la parte de arriba, desde la parte de los C-levels, puedan llegar a dar, digamos que opiniones en cuanto a la estrategia, en la optimización, pero siempre escuchando ese proceso. Entonces sí soy fiel creyente de escuchar y tomar en cuenta el usuario final y construir también ese proceso nuevo con ellos, porque al final lo que se trata no es simplemente transcribir el proceso existente en una tecnología, sino también cómo le podemos optimizar y cómo le podemos meter velocidad, eficiencia. Entonces, desde nuestro lado y desde la visión que tengo de empresas corporativas, sí considero la importancia de involucrar a esas personas que están en el día a día con los procesos.
a veces es complicado porque son empresas grandes. O sea, ayer estábamos de visita en una empresa con 5,000, ¿no? 5,000 empleados y a veces es complicado meter a ese usuario final porque están en la parte operativa. Sí se debería de tomar el tiempo entonces como para que ese usuario final opine sobre los procesos que va a llevar. Sí se debería tomar el tiempo, inclusive muchas veces lo que hemos hecho es participar o hacer partícipes a esos usuarios en diferentes espacios. Pueden ser una hackathon donde que ellos propongan, por ejemplo, cómo sería ese nuevo proceso y les empezamos a dar un poco esa tecnología para que ellos se lo empiecen a imaginar, o hacemos de pronto workshops donde creamos cómo debería ser ese proceso y tenemos esas ideas. Entonces, de pronto no uno a uno, porque sabemos que es un poco más complicado en esas empresas grandes, pero sí tal vez generando como estos espacios, y cuando se proponen inclusive a estos roles estratégicos son cosas que suenan muy interesantes y que al final es data, es información que queda para la misma empresa, no solamente para ese proyecto, sino puede llegar a impactar en muchas cosas que no nos alcanzamos a imaginar. Entonces son algunas ideas que hemos implementado para facilitar esa participación. Jorge, operas muchos CRMs y has implementado muchos CRMs. A veces los implementas muy rápido. O sea, a veces los implementas muy rápido y no es tanto la implementación, porque después viene un punto crucial que es la adopción. Y a veces vemos que esa adopción tiene que ser larga. O sea, tiene que llevar su proceso en el cual la persona esté usando la tecnología y poco a poco vaya adoptando este proceso. ¿Cómo ha sido, digamos, este proceso para ti en un tema ya de implementar y además de dar capacitación y ese tema de adopción a largo plazo? Digo, al final nunca deja de ser complicado. Evidentemente hay veces que fluye más rápido y es a partir de que hay ciertas cosas que ya están definidas dentro de las empresas. O sea, si yo ya tengo un equipo de trabajo y tengo también ya ciertas cosas montadas, es más fácil que nosotros empecemos a definir en qué lugar va cayendo cada una de las partes del proceso, porque ahorita hablamos de una generalidad en temas de habilitación de ventas, pero realmente una herramienta como HubSpot te permite bastante bien gestionar el tema, desde un tema de contacto, cómo regresa un tema de marketing, cómo de ahí pasa un tema de reportes, cómo de ahí generamos muchas tareas, pero es identificar justamente qué es cada cosa. Porque muchas veces tienen el proceso, pero hay una confusión entre esto es una etapa de mi negocio o es una tarea o qué es. Y eso es lo que empezamos a hacer. Empezamos a desmenuzar esa parte y acomodarlo en cada una de las cosas. Esto va a ser, digamos, una etapa de lead, esto va a ser una etapa del negocio, pero lo más importante sobre todo es cómo lo vamos rebotando. Yo siempre les digo, lo que definamos en esta primera o segunda sesión no va a estar escrito en piedra. Es algo que vamos a empezar a probar y que tenemos que ir puliendo. Yo te diría que, al igual que una estrategia de marketing, donde a veces lo tenemos muy claro, que tenemos que ir optimizando, también tu proceso comercial se va optimizando. ¿Por qué? Porque se optimiza a partir de la data, que nos permite un CRM tener esa información. Entonces, digamos, yo te puedo decir, un CRM lo podemos implementar en un mes, claro que puede quedar implementado. Esa es la versión final, lo que nos va a dar los mejores resultados, probablemente no. Probablemente ya una vez que empiece ese proceso de adopción y tengamos esa retro, podemos ir puliendo una serie de cosas. Y no solamente en función del propio usuario, sino nos vamos a dar cuenta de cosas que podemos mejorar en otras partes dentro de nuestro proceso, a lo mejor más arriba, a lo mejor en estos procesos de calificación. Muchas veces también ya en otros espacios hemos hablado de la alineación de marketing y ventas. ¿De dónde nace eso? De la información que tenemos desde la habilitación de ventas. Entonces creo que eso es la parte más importante, o sea, entender que es un proceso que está vivo. Y cuando algo está vivo, tenemos que tener la apertura de saber qué cosas son las que voy a medir, cuáles son mis objetivos. Y ese compromiso donde, digamos, al fin y al cabo, los primeros CRMs con los que yo empezaba a trabajar, la verdad es que eran Exceles vueltos CRM. Hoy el CRM no es eso. El CRM es una herramienta que es más compleja no en su uso, sino más compleja en todas las cosas en las cuales nos puede ayudar. Y creo que para mí ese es el punto importante, que quien en ese proceso de adopción, quien lo va a ocupar, que realmente le saque el mayor provecho, porque parece muy básico, pero es que yo siempre digo, si él le saca el mayor provecho, él va a cerrar más. Él, la persona, el usuario, va a comisionar más. Mi empresa va a ganar más. Todos ganamos si realmente las cosas funcionan de la mejor forma. Y ese nivel de convencimiento muchas veces lo damos como por obvio, cuando tenemos realmente que mostrarle esos beneficios al usuario y acompañarlo. Porque no es solamente de, aquí te dejé tu CRM, disfrútalo. No. Realmente hay que irlo acompañando en ese paso a paso y teniendo ese feedback y saber que tal cual. Así como necesitamos un proceso en la adopción, necesitamos un proceso justamente en la optimización de la implementación de ese CRM. Es cuando se vuelve exitoso realmente esa implementación. Y por eso a veces es importante que te quedes con la empresa trabajando en ese tema de optimización, ¿no? O sea, a veces es
el por qué me tengo que quedar contigo, te quiero seguir acompañando, es porque vamos a ir optimizando en el proceso. Y esa optimización nos va a cambiar flujos, sí, nos va a cambiar quizá elementos, propiedades, sí, y tenemos que estar abiertos a recibir esos cambios, pero sobre todo porque viene una optimización con datos, que es lo que tú dices, ¿no? Exactamente, y aparte encontrar esos hallazgos, esa información, porque no se trata solamente de ver un panel, de tener un one-to-one con un comercial, sino realmente también es cómo vamos construyendo soluciones en conjunto. Y hoy, pues justamente tener toda la data en un lugar te ayuda a encontrar esas soluciones. Entonces, por eso para mí es importante que tengan ese acompañamiento, no solamente en un tema de implementación, sino cómo va corriendo todo ese proceso comercial. Hay algo que me gusta mucho, y nosotros cuando hacemos las implementaciones dentro de HubSpot, siempre lo primero que hacemos es le abrimos la plataforma y entren a la academia de HubSpot. Porque hay un tema de recursos y hay recursos bien interesantes en la academia de HubSpot que es para la capacitación. Mi primera recomendación es no nos vamos a capacitar ahorita en el proceso, lo que quiero es que conozcan la plataforma. Y una primera recomendación siempre es entrar a esa plataforma para estar estudiando constantemente. ¿Cómo hacen para generar ese contenido? Porque ustedes hacen mucho contenido para el proceso de ventas. Le ayudan a las empresas a educar a sus equipos en este proceso de ventas. Este tema de educación constante en equipos de ventas, hoy lo ven como un tema prioritario y por eso están generando tanto contenido al respecto. Lo vemos prioritario, pero además queremos que sea accesible para las demás personas y empresas. Entonces, por eso le ponemos muchísimo foco, porque hace parte de nuestra propuesta de valor y porque realmente queremos que generar esas redes donde no solamente se convierta en un estudio, sino comunidades donde podamos compartir lo que estamos estudiando y aprendiendo, sea algo vital y decisivo para la implementación precisamente de ese CRM. Inclusive hemos empezado a ver que diferentes empresas han empezado a generar adopción por medio del acompañamiento de nuestras alianzas, pero además de estos cursos o certificaciones. Entonces hemos empezado a ver que hacen concursos dentro de las empresas para entender, bueno, en una semana cuántos se están certificando en toda la parte de ventas. Inclusive han empezado a crear líderes que hoy tienen camisetas o alguna señal específica dentro de sus puestos que marca que es líder de ventas en toda la parte de certificación con HubSpot. Y eso está generando como ese status quo de esas personas dentro de las compañías, pero además está generando como esa curiosidad de otras personas por seguir aprendiendo y decir, yo quiero ser como ese líder que ha aprendido, ha hecho tantas certificaciones. Entonces creemos... Sí creemos en que es súper importante este tema de educación, por eso le metemos tanto la ficha, sobre todo crear el tema de comunidad, pero también como potencializar la adopción de la herramienta y de la tecnología entre las empresas y pues apoyarlos a ustedes también como partner y como alianza en todo este proceso con las empresas. Y ahí, para complementar un poco lo que dice Ale, que es importante tenerlo en cuenta, esto no solamente ayuda en algo de adopción, también te desarrolla a ti como persona. Y esto también yo lo he visto con varias personas que tenemos en diferentes equipos pues, de compañías, donde hoy en día un reclutador puede estar muy interesado en qué tantas soluciones tú conoces hoy en día y qué tanto puedes llegar a utilizar. Entonces, como hablábamos de HubSpot, están diferentes cambios, pero en realidad es una evolución, como nosotros como personas y como usuarios también estamos a la vanguardia de, oiga, tengo que estar en esto. Si yo eventualmente quiero crecer, llámense acá o en otro lugar, esto va a aportar a crecer en otros lugares. Entonces, esto también lo están considerando mucho de valor. Tienen la academia, tienen la participación también de diferentes cursos que hace HubSpot a través de esta. El canal de YouTube es un canal abierto donde hay un proceso de self-service en términos de aprendizaje, pero donde también te guían a hacer tipos de cosas cuando no tienes una solución. O cuando dices, no voy a entrar al canal de soporte, quiero ver cómo lo puedo llegar a hacer yo para que me puedan ayudar. Entonces, son ondas que es estar a la vanguardia y poder estar en evolución constante nosotros como personas, ¿no? Que también es un tema importante. Hoy en la mañana me preguntaban un superpoder. ¿No? Entonces me decían, ¿cuál es el superpoder de Julio Gómez? Yo me quedé pensando y dije, no, estudiar. O sea, porque si tú estás en este tema de estudiar continuamente y sobre todo ya en un proceso comercial, siempre estás aprendiendo nuevas técnicas, nuevas acciones, nuevas funcionalidades, que si las comprendes en tu proceso, y regreso a la parte inicial en el proceso,
estos nuevos aprendizajes te permiten optimizar, o sea, correctamente, agarrar nuevas innovaciones y decir, sí las puedo aplicar. Y las puedo aplicar aquí, para que realmente sean más eficientes las empresas. Entonces, hoy en la mañana, y por eso lo preguntaba, sobre todo en el tema comercial, creo que no hay una academia, no hay una escuela necesariamente donde te enseñen a vender. Y creo que ese tema de autoaprendizaje, de estar realmente estudiando, viendo cosas, es muy importante, y sobre todo muy importante para los equipos comerciales. Que ese equipo comercial a veces está acostumbrado a que, pues dice, yo vendo, ¿no? O sea, lo que tengo que hacer es traer al cliente. No, hay que estudiar para aprender de qué manera voy a crecer mejor con más prospectos, cómo voy a traer más clientes, cómo voy a prospectar en frío, cómo voy a realmente a atender a leads que me llegan de cierta manera, leads que me regresan quizá en un equipo comercial, entonces hay que saber cómo atenderlos. Y esa parte es lo que sobre todo Jorge hace mucho con las empresas, o sea, el tratar de irlos educando en cómo deberían de ir llevando ese proceso, ¿cierto? Sí, yo creo que una de mis respuestas favoritas cuando me preguntan cualquier cosa de marketing, ventas, siempre les digo, depende. Ese depende del marketing es muy común, ¿eh? Claro, pero en ventas también, ¿sabes? Porque ahorita lo acabas de decir muy bien. Tengo que conocer muy bien mi producto. Tengo que conocer muy bien a mi cliente. Porque también una de las cosas que yo veo de falencias cuando se hace un proceso comercial, hacemos el proceso comercial en función de cómo operamos. Cómo es mi proceso de documentación, cómo recojo ciertas cosas, con qué a lo mejor RP estoy conectado. Y resulta que eso no tiene nada que ver con la experiencia del prospecto. Y muchas veces, si no le doy la experiencia adecuada al prospecto, no cierra. Y a lo mejor yo cumplí con todo mi proceso operativo y lo que le importa y cómo lo vive el prospecto es terrible. Entonces, por eso siempre ese depende. O sea, realmente tenemos que conocer muy bien cuál es el verdadero viaje de mi usuario, cómo es realmente mi producto, cómo es ese proceso en el cual ellos van tomando una decisión, cómo voy negociando. Y evidentemente el tema operativo, claro que tiene que ver, pero son todas las cosas que tenemos que ver y por eso digo, depende. O sea, ese proceso comercial también depende de muchas variables. Nunca vamos a dejar de tener contexto, pero lo que es importante es hacerlo tangible y visible para todos. Y es como creo que puedes hacer un proceso que se acerque más a ser efectivo y que realmente quien lo disfrute sean los dos, el usuario, porque vamos a facilitar el que tome una decisión, y para nosotros porque evidentemente queremos más negocios, ¿no? Hay una funcionalidad en HubSpot que desde mi punto de vista es poco valorada, que son los playbooks. O sea, para mí hoy siento que no se le pone tanta atención, pero en realidad el Playbook es una herramienta bastante interesante. Les invito a que la conozcan y sobre todo les va a estar apareciendo en pantalla, porque es una guía práctica para estas nuevas incorporaciones, para estos nuevos usuarios y sobre todo para ti, que tú ya sabes quizá cómo hoy puedas estar descubriendo información. De todos modos sigue siendo una parte importante. Es para los dependes, justamente para todos los dependes, esa es la guía. Es el Playbook y yo siento que es una de las herramientas para mí muy buena, poco valorada o poco usada dentro de HubSpot. Y dentro de tu incorporación, el tema de tener un playbook bien armado de tu proceso comercial, que tú sepas que esos dependes, dónde lo puedo visualizar, pues me ayuda, digamos, bastante. ¿Cuál es su herramienta favorita de Sales? Ya para ir cerrando. Dentro de la parte de Sales de HubSpot, ¿cuál es como la funcionalidad que más les gusta, la que más usan? Bueno, tengo dos favoritas. Venga. Entonces, la primera yo creo que está muy relacionada con las recomendaciones que recibo a la hora de escribir correos. Entonces, ¿cuál es la mejor hora que debería enviarlo? Si el mensaje que estoy escribiendo realmente es adecuado. Inclusive ahora con inteligencia artificial, ¿cómo puedo cambiarle el tono? Muchas cosas. Entonces, esa me gusta mucho porque me da recomendaciones y me permite ser mucho más eficiente. Y hay otra que es el snippet. Que creo que está muy alineada con la tuya, del tema del playbook, pero cómo traigo ese playbook y luego pongo para que cada vez que tenga una llamada, tenga una interacción, tenga como a la vista las cosas básicas que no se me pueden olvidar. Preguntar y no puedo olvidar de escribir para poder tener como toda esa trazabilidad y todo ese conocimiento de mi cliente o con el que estoy hablando. Entonces, bueno, en realidad tengo muchas favoritas, pero podría mencionar esas dos el día de hoy. Andrea, ¿dos favoritas o una favorita? Desde mi lado y desde, digamos que para usuario que esté incorporando el día a día ahí, pero como, digamos, desde la parte de gerencia estratégica, todo el tema de dashboards y reportes, donde tú también puedes medir a tu equipo por cada uno de tus KPIs, si son independientes, cómo los llevas, cuál es el reporte en términos de poder ver, que eso se llama ahí el forecasting o la parte de pronóstico, exactamente, sobre
cuánto necesita esa persona en su pipeline, que nos ayuda a poder construir prospección para poder definir, ¿vas a llegar o no vas a llegar a la cuota? Como ese estimado de calificación en términos de los leads, por ejemplo, que es de parte de marketing, pero aquí es qué tanto necesitamos para poder cumplir con el número que tenemos. Entonces, para mí esa parte es esencial porque nos ayuda a tomar decisiones prácticas en el momento que necesitamos y no esperando a ser reactivos a que no cumplimos con la cuota, no llegamos a un cumplimiento de ventas específico, sino como preveemos a qué tenemos que hacer para poder lograr eso. George, funcionalidad favorita de la parte de sales. Híjole, yo creo que, y me voy a ir al tema de secuencias, que es algo que a mí me gusta, y todos los procesos de automatización, los workflows, porque de una forma u otra nosotros hablábamos mucho de prender un piloto automático y realmente sí facilita el tener el punto de contacto, porque muchas veces pasa que se nos puede ir por ahí el contacto con alguien, y el siempre estar presente y poder automatizar ese tipo de cosas e irlas personalizando, creo que a mí me gusta bastante, y es un tema también 100% la manera de aprovechar el contexto que nos da el mismo CRM, porque podemos aprovechar gran parte de los campos de la información que tenemos. Entonces a mí esa es la parte que me gusta mucho, el tema de automatización, y que podemos jugar justamente con toda la data que tenemos ya dentro. ¿Sabes cuál me encanta a mí? Capaz que es muy básica, pero cuando mando un correo, estoy en la calle, que me llegue la notificación de que la persona que hoy le mandé el correo, que estaba esperando su respuesta, en este momento está abriendo mi correo. Sí. Y se ríe Jorge, pero lo ocupo muchísimo. No, es genial. Sí. Lo ocupo muchísimo porque en automático es llamada, o sea, empiezo con una llamada y siempre la respuesta es: híjole, estaba pensando en ti. No me digas eso, mira qué coincidencia. Pero en realidad HubSpot es el que me está ayudando. O sea, la funcionalidad de que me diga en qué momento está viendo mi propuesta o en qué página de la propuesta se quedó, para mí es oro molido, porque me da la oportunidad de entrar en contacto con ellos de una manera mucho más natural. ¿Quién me lo da? La tecnología. Me lo da HubSpot, me lo da el globito que me aparece de en este momento esta persona está viendo tu correo, y ahí tomas una acción rápida. A mí me funciona mucho porque estoy en la calle y a veces la aplicación me funciona mucho en términos de esa entrar en la llamada en el momento oportuno con ese prospecto, ¿no? Total, y de hecho lo mezclaría un poco con lo que dice Jorge, y es, si eso sucede, ¿cómo puedo generar una automatización para que me cree una tarea automática que me recuerde, tienes que llamar a este cliente en este preciso momento, y que esté esta tarea automatizada para cuestión de segundos, o para, no sé, si no ha abierto el correo, puede ser, ¿cómo la puedo programar para dentro de un día, 2 días? Entonces creo que mezclando esas dos, mejor dicho, hay muchas favoritas. Claro. Muchas. No, y eso mismo que dices hasta con el playbook, porque muchas veces yo cuando les digo de esa funcionalidad que, como dice Julio, es pues, de las primeritas que uno ve dentro del CRM, siempre se asustan primero los equipos. Me dicen, no, pero es que va a pensar que lo estoy estoqueando. No, pero no le vas a decir que acabas de ver que lo abrió. No, le vas a platicar un contexto, estoy pensando en ti, qué has pensado. O sea, justamente es cómo vas armando esa historia y esa estrategia de ese comercial, y dónde le van encontrando ellos ese sentido, ¿no? Perfecto. Gracias por esta visita hoy. No sé si quieran, digamos, cerrar con algo en particular, un mensaje sobre todo para estos equipos que van a implementar sales. ¿Qué deberían de hacer? ¿En qué deberían de poner foco? No pierdas esto. Bueno, más que poner foco, yo diría que no perder la capacidad de curiosidad o tener siempre esta apertura. Siento que México ha sido líder en muchos temas de tecnología, y yo creo que la recomendación, o lo que tú dices más que nada, es no pierdan esa curiosidad y sigan teniendo siendo pioneros en tecnología y teniendo esta apertura, sobre todo para ayudarse a potencializar, no solamente con inteligencia artificial, sino con equipos maravillosos como ustedes, que tienen esa capacidad de entendimiento de proceso por proceso, y luego cómo podemos aplicar eso con tecnología. Entonces, esa sería mi invitación el día de hoy. Andy, una invitación a alguien que vaya a implementar. Mira, desde mi lado es poder disponibilizar los recursos dentro de la organización. Eso hace que definitivamente cumplamos con tiempos y podamos ir al ritmo que quiere el cliente, ¿cierto? Entonces, cuando los disponibilizamos hablábamos de procesos, hablábamos de por qué involucrar a un usuario, no solamente la gerencia está involucrada. Cómo desde la gerencia podemos enviar esos mensajes de disponibilizar un tiempo y un recurso para que pueda ser dedicado en la adopción de cualquier tipo de solución. Entonces, esa es mi gran invitación. Sé que aquí nos pueden estar escuchando C-levels, usuarios finales, directores de marketing. Entonces, es difícil porque ya tenemos establecidos unos horarios, unas responsabilidades, y nuevamente esto no es una carga adicional. Esto les va a facilitar la vida para que puedan ser mucho más estratégicos en el rol que estén desempeñando.
Muchas gracias, chicas. Gracias por darse la vuelta a México, por estar aquí en Inbound Flow. Es el lugar donde nuestra meta realmente es que más personas conozcan la tecnología, más personas conozcan formas de crecer. No se pierdan nuestros próximos capítulos, síganos en redes sociales y sobre todo sintonicen Inbound Flow. Yo sé que les vamos a dar consejos prácticos de cómo hacer algo, marketing, ventas, servicio al cliente, y síganos en nuestras redes sociales. Dejen comentarios, pregúntenos cosas, de qué quieren que hablemos, cómo resolvemos dudas, cómo hoy la tecnología nos puede ayudar, sobre todo tecnología como HubSpot y tal cual, o sea, abracemos lo que tenemos, aprovechémoslo y sobre todo que podemos potenciar más y tenemos más información y pues bueno, déjenos todos sus comentarios y con mucho gusto seguiremos hablando de eso. Y aprovechen lo que dijo Jorge. Jorge les va a contestar cada uno de sus comentarios y se compromete. Claro, se compromete a sí contestarlos. No, sí los contestamos y la idea es, otra vez, que tengan acceso a formas de cómo implementar tecnología de una manera interesante. Muchas gracias y nos seguimos viendo. Gracias. Gracias.